Buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla en el marco del ciclo Sudamericanas que coordinamos junto a Cecilia Oliveras. Armamos esta muestra pensando en un cine que se filtra entre los márgenes de las ciudades a partir de un gesto salvaje y sensible, cineastas que generan comunidad aún en la distancia. Este ciclo de charlas y películas está pensado como un viaje hacia adentro de estas comunidades, películas que frágiles como el mundo se imponen frente a nosotros para compartir su experiencia. El ciclo está organizado por el Centro Cultural España Córdoba en colaboración con los demás centros culturales de España en Sudamérica. La charla de hoy es a partir de la proyección de El gran viaje al país pequeño de Mariana Viñoles, que dialogará con Ezequiel Salinas. Mariana Viñoles nació en Melo, Uruguay, estudió comunicación social y fotografía, dirigió varios largometrajes documentales y en 2020 estrenó El gran viaje al país pequeño, que recibió el premio a mejor película en el DOC Barcelona y varios premios en el Festival de Gramado, Brasil. Ezequiel Salinas estudió cine en Córdoba y actualmente cursa un máster internacional en cinematografía. Es director de fotografía y trabajó, entre otros, con los largometrajes Atlántida, Julia del Zorro y Yacastro. En 2019 estrenó Suquía, su segunda película como director. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de estas charlas, de este hermoso ciclo llamado Sudamericanas. Para mí es un gusto conversar con Mariana Viñoles hoy. Y antes de empezar, quería agradecer por la invitación a Ana, a Ceci y a todas las instituciones que hicieron posible este encuentro virtual en este momento tan difícil para encontrarse. Y bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, también. Gracias a ustedes por invitarme. Y para empezar a conversar, Mariana, me gustaría que charláramos un poco de dónde viene la peli, porque, digamos, el tema de la migración es algo que entiendo que en tu cine vos ya venías trabajando, y me preguntaba cuando veía la peli si esta película nace como de una intención de trabajar sobre un tema y buscar a los personajes que enganchen como en una nueva etapa de esa investigación, indagación sobre la migración, o si fue algo que tuvo otra dinámica, quizás más espontánea o más casual, que también a veces pasa con el documental. Sí. Bueno, efectivamente, como mencionaste, hay una temática que de alguna manera atraviesa casi todas las películas que he hecho, algunas más como específicamente, que es la temática migratoria. Entonces, cuando me entero que el gobierno uruguayo estaba teniendo la idea de hacer esta misión humanitaria y traer a este grupo de familias sirias que estaban refugiadas en el Líbano, apenas escuché la idea, me llamó la atención y me interesó y traté como de seguir la noticia, a ver cómo evolucionaba y si efectivamente esto ocurría. En ese momento yo estaba por circunstancias personales viviendo en Europa, estaba viviendo en Suiza unos años. Entonces ocurrió que cuando se confirma la noticia de que el gobierno decide tomar esta decisión, yo termino de preguntarme si me da el cuerpo y el corazón para encarar una película como esta, que de las películas que he hecho era la más complicada, ¿no? Porque me implicaba llegar a otros países, a otra zona del mundo que no conocía, emprender unos viajes, otra cultura, otra lengua, y además siendo madre, porque yo tengo 2 hijos que ahora están un poco más grandes, tienen 10 y 7 años, pero en ese momento, cuando yo hago mi primer viaje al Líbano, ellos eran chiquitos, o sea, tenían 5 y 2 años y medio. Así que todo eso fueron cosas que ¿no? Porque como decís también, hay un tipo de cine y el tipo de cine que hago y mi manera de producir
en general ocurre de manera bastante espontánea, y esta película no fue diferente a otras. Hice como unas primeras averiguaciones y ocurrió que se dieron las circunstancias para que, sin darme cuenta, estuviera ya abocada a realizar la película. Digo porque cuando hice las primeras averiguaciones en Uruguay, me dijeron que el que estaba encargado de la misión humanitaria iba a viajar a Ginebra, que era la ciudad donde yo estaba, a tener su primera reunión con la ONU. Entonces, 2 semanas después de que yo hago mis primeras averiguaciones, entonces 2 semanas después me encuentro con él, planteo la idea, se me abren las puertas y ya cuando la vida, viste que te abre una puerta, yo tiendo también porque las puertas las fui abriendo de a poco a lo largo de mi vida, tiendo a entender como una cosa también como del destino, que solo uno puede como avanzar en determinadas circunstancias, ¿no? Claro, Y claro. fue el caso. Y a partir de ahí llegué al Líbano 2 meses después y participo de lo que la película es esa primer escena, que es cuando el equipo diplomático uruguayo estaba seleccionando a las familias. Y tengo la posibilidad de filmar con 3 o 4 familias, y más tarde, cuando vuelvo a ir al Líbano para hacer el viaje con las familias que habían sido seleccionadas, tuve la suerte de saber que una de esas familias que había filmado, y sinceramente la que había tenido mayor afinidad, y eso creo que en ese primer encuentro hay algo de eso que se siente, iban a viajar a Uruguay y yo pude ir a verlos al campo de refugiados donde estaban viviendo en el Líbano. Así que todo fue, y en general ocurre con mis películas, que las decisiones de quiénes serán los protagonistas un poco tiene que ver con lo causal y lo casual, en este caso puntualmente, y también con una decisión que es más como intuitiva, que es por afinidad y menos por hacer un casting o tener un conocimiento previo de qué hay detrás de cada historia, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás de esas personas? Sí, creo que eso a mí me impresionó mucho en esa primera entrevista y cuando la pensaba después de ver la peli, el hecho de que para mí la película como va mostrando no solo la transformación y el gran viaje al país pequeño de estas dos familias, sino también esa transformación del vínculo con vos. Digo, cómo avanza, cómo también desde la cámara va fluyendo diferente y se va sintiendo una presencia diferente. Y justo te iba a preguntar, porque es alucinante que en esa primera entrevista ya hay como un germen de eso, lo cual me parecía como tan impresionante porque imaginaba, no sé, cuántas entrevistas podrías haber filmado o a cuántas familias podrías haber visto en esos primeros encuentros y después que las hayan elegido, que hayas podido acceder a estar cerca de ellas y tal, que me parece una cosa de la película increíble. Y, y en esto de tener una relación como tan cercana desde un primer momento y en el hecho de que los acompañas a Uruguay y tal, ¿en qué momento vos sentiste de que la película era sobre estas dos familias? Porque supongo que también durante el viaje habrás tenido más, quizás, puntas para explorar, siendo que eran muchas más familias y tal. Sí, bueno, qué lindo que sentiste eso mirando esa primera entrevista. Yo hice otras entrevistas, no muchas, pero efectivamente con ellos ocurrió algo diferente. A mí me gusta mucho en las películas que hago trabajar sobre ese proceso, arriesgar a filmar lo desconocido y después usar esa suerte como de incomodidad, de movimiento iniciático en la propia construcción de la película. Me parece que aporta mucho y
y me alegro que lo hayas sentido así, porque definitivamente, aparte de que se va desarrollando la historia de ellos, hay algo que crece en nuestro vínculo, y creo que eso como que es un plus que te acerca también como de la parte más simple de los vínculos humanos, ¿no? Que son las emociones. Y no me acuerdo cuál fue tu pregunta. No, te preguntaba un poco cómo te diste cuenta que iba a ser sobre esta familia, porque me imagino que, nada, te enteras de que los eligieron y volvés, supongo, al Líbano después, pero también hay un montón de familias que van a llegar a Uruguay y el documental es como algo que a veces se vuelve muy disperso y que vos misma lo contás en la película, que en un momento no querían filmar y ibas a filmar al Chablis. Entonces, ¿cómo se fue dando esto de decidir, bueno, estos son los personajes, estas son las familias? ¿Cómo hubo un momento, una cosa, o...? En ese primer momento yo quise mucho que esa familia fuese seleccionada. Y me parecía que tenían posibilidades de ser seleccionados, por ser una familia pequeña, para lo que son las familias musulmanas. Eran jóvenes y bastante carismáticos. Después fue un poco fruto del deseo y de la casualidad también el hecho de que cuando yo llego al Líbano para hacer el viaje con ellos 3 días después, hacia Uruguay, le mando a una persona que estaba trabajando en ACNUR y que yo había conocido, las fotos, porque yo había hecho una foto, un retrato de cada una de las familias que se habían presentado. Les mando las fotos de las familias que había entrevistado para preguntarles si alguna de esas familias viajaba en esa primera tanda, porque además iban a haber dos periodos de viaje. Y esta persona enseguida me contesta que los Al-Mohamed habían sido seleccionados y que había una base de la ONU cerca del campo de refugiados donde ellos estaban, entonces existía la posibilidad de que yo pudiera llegar allí. Todo esto, que lo cuento así, que de una manera que parece muy simple, estaba cargado de complicaciones, porque estábamos en una zona de conflicto, la ruta para llegar a ese lugar donde estaban ellos, la noche anterior a que yo iba a hacer ese viaje hasta allí, estaba bloqueada porque habían muerto 11 personas en un checkpoint. Entonces, yo insistí mucho, porque para mí era muy importante poder filmar el lugar de donde ellos venían. Entonces, la embajadora uruguaya, que me ayudó mucho en ese momento, la embajadora uruguaya en Beirut, estaba con muchas dudas de dejarme ir ahí, de seguir, de contribuir con que yo pudiera llevar a cabo ese deseo, hasta que tuvimos una conversación y entendió que, claro, yo no estaba, no iba a correr riesgo de vida, porque para empezar no me interesa, pero segundo también tengo mis hijitos que me estaban esperando en Ginebra, no tenía ninguna intención de morir en el intento, pero lo que quería era que me aseguraran que llegar hasta allí era posible sin correr riesgo de vida, entre comillas, porque corremos riesgo de vida cuando salimos de casa para ir al almacén. Entonces ella me dijo que eso se podía hacer y fui a la casa de ellos. Y esto te lo cuento así en detalle porque a mí me parece que algo que ocurre en el vínculo que yo establezco con Sané, con Ibrahim, tiene mucho que ver con que yo estuve en su casa, en esa carpa, en el campo de refugiados, que fue el hogar que ellos tuvieron los 3 últimos años de su vida en el Líbano. Yo pasé esa tarde entera allí, conocí a todas las personas que quedaron, a la abuela de Saná, entonces eso me hizo realmente tener un vínculo muy privilegiado, primero porque no formaba parte del equipo diplomático, que eso igual era algo que ellos no terminaban de entender, pero que con el tiempo entendieron, y segundo y sobre todo porque habíamos compartido ese momento, cuando Saná, ya estando en Uruguay,
hablaba con su abuela y yo estaba en su casa y podía decir, mirá, acá está Mariana, su abuela sabía quién era yo porque nos habíamos visto, Claro. y ellos sabían que yo, y saben, que yo también soy como la única persona en Uruguay que, que conoció la vida de ellos como era antes, ¿no? En una oficina, ¿no? Entonces, para mí esos primeros dos gestos que, como ocurre en el documental, eran absolutamente mágicos, porque yo tuve muchísima suerte de que justo esta familia con quien había tenido la afinidad, tuve la posibilidad de llegar a verlos. Después, o sea, eran mis protagonistas naturales. Yo no tenía que seguir buscando demasiado, pero por otro lado, en el proceso de filmación, también con la preocupación, porque yo suelo ser como muy intuitiva y, y correr mucho el riesgo, porque de alguna manera, si, como en ese momento también me había quedado un poco sin productor, entonces estaba haciendo todo esto bastante sola y tomando unas decisiones que para mí eran las válidas, pero que igual podían poner en riesgo el desarrollo de la película. Porque cualquier problema que hubiera, yo sabía que tenía que como intentar abrirme para filmar otras familias y por las dudas que algo pudiera ocurrir. Bueno, eso sería como lo natural. No fue lo que hice y tal vez ahí también radica esta cosa como medio como, no obsesiva, pero sí de estar con ellos de una manera y de filmarlos de una manera, queriendo como, sí, poder ir más allá en ese vínculo, ¿no? Realmente poder entrar en la intimidad de esa familia, que, como decís, en un momento igual tiene un giro, y yo había ido a visitar una segunda familia, que son los Al-Shebli, porque también había tenido un vínculo muy fuerte con una de sus hijas, que se llama Nada, y que también, pero eso fue una cosa que ocurrió en el viaje en avión. Una de las chiquitas del señor Al-Shebli, que es una familia de 16 integrantes, viajó a mi lado, porque por supuesto que no todas las niñas podían viajar al lado de mamá y papá, porque son muchos. Muchos. Entonces yo viajé con algunos de estos niñitos al lado, y una hija adolescente del señor Al-Shebli también como que de alguna manera se vino como acercando de a poquito a mí, porque supongo que ellas, sobre todo las mujeres, sentían que estaba bien tener como un suerte de referente de mujer, no sé, como sin velo. Yo estaba ahí, mi marido se había quedado con Con tus los hijos, hijos, claro. sola con una cámara, filmando, subiendo los aviones, todo lo que para estas mujeres, en ese momento era algo bastante particular, ¿no? Les llamaba bastante la atención. Sí, me imagino, porque de hecho en la misma película también se nombra eso cuando Sana habla con su familia y les cuenta que lleva a los hijos solos sola a la escuela, la familia dice como claro, no lo había pensado, pero también me imagino que tu presencia desde el primer momento era como una figura Sí, algo que yo tampoco muy lo curiosa. pensaba. Exacto. Algo que en ese momento yo sabía, conozco las diferencias y todo, pero como no de ese punto, como decís, ¿no? Cuando vemos en la película que la madre de Sana está muy sorprendida porque ella lleva a los niños caminando a la escuela sola, después de estar además ya bastante tiempo en Uruguay. Sí, yo creo que tuve la suerte de dar con esa mujer hermosa que es Sana, tan joven y con un corazón tan lindo. Sí, que Eso hizo además, que se rompieran todas las barreras de todos los juicios que podemos tener a posteriori cuando conocemos a una persona que es diferente, ¿no? En general ocurre.
Sí, a mí me pasaba, ahora pensando en esto que vos decías, que hablabas cuando escribías el primer encuentro, que desde la película empieza con la familia reunida y con esta entrevista donde Ibrahim habla de su accidente, de cómo los tratan en el Líbano, Sana habla un poco menos, pero hay una observación de la cámara, hay algo alrededor de Sana que llama mucho la atención, incluso en su silencio, y la película termina con algo que a mí me parece increíble, que es diciendo, yo cambié mucho acá. Como que ella describe la trayectoria de la película, como describe todas las trayectorias que van pasando por la película en una cosa muy simple. Y, Sí, sí, sí. y a propósito de esto, digamos, porque me imagino que cuando llegaron a Uruguay, vos seguías haciendo la película y te volviste un referente muy cercano, y la película tiene otra cosa que me parece excelente, y es que no esquiva a mostrar la disconformidad de ellos o lo que a ellos les pasa con Uruguay, y no lo esquiva de ninguna manera porque aparecen como realmente muy enojados con la situación. Y me preguntaba si en esto de construir una relación cercana y muy fraterna con ellos, te sentías tentada de intervenir, porque hay algo que también pasa en la película que creo que es que nunca la película trata de decir, bueno, en realidad ellos no entienden Uruguay, o en realidad Uruguay es así o asá, sino como la película deja que los eventos se desarrollen. Pero a la vez, digo, me imagino que no debe haber sido nada fácil manejar eso. Sí, viste que el momento cuando llego a la casa del señor Alshebli, que es un señor que naturalmente da un poco de miedo, y lo filmo a una distancia que no es lejana, y él manifiesta de esa manera su enojo, eh, sí, en algunos casos creo que el silencio es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Escuchar al otro. Eh, yo digo unas cositas, claro, porque él dice, todos los uruguayos son unos zorros, son unos mentirosos y unos no sé cuánto. Entonces, y repite eso. Y recuerdo que yo le digo, ¿todos? Claro, porque me tenía a mí a medio metro, que también soy una uruguaya, y de alguna manera me estaba insultando. ¿No? Digo, yo le digo, ¿todos? Y después, claro, cuando él dice Siria, cuando hace así, dice Siria, Siria. Con la guerra y todo, yo, Siria. Y ahí le pregunto, ¿vos te querés volver a Siria? Sí, después viste que lo que hago yo cuando construyo la narrativa de la película, y para mí era muy importante, era a través de la voz en off, eh, enunciar mi punto de vista, ¿no? Eh, obviamente la película tiene este principio idílico de la utopía, de que llegan a un país que además en ese momento tenía una reputación desde el punto de vista así como filosófico humanitario muy grande con la presidencia de José Mujica, y, y bueno, y todos nos encontramos con esta sorpresa enorme que nadie le había pensado, ni yo para la película, pero mucho menos para ellos como personas, ¿no? Que 8 meses después de haber llegado estuvieran queriendo irse porque el país que se les había presentado entendían que no se parecía con el que estaban viendo todos los días. Y algo de cierto había en ese reclamo. Yo digo, con la familia Alshebli no, porque no tenía tanta cercanía, por un tema de distancias también. Ellos estaban viviendo fuera de Montevideo, entonces las veces que los fui a ver, me quedaba unas noches con ellos, pero los tiempos eran más cortos y además son muchos. Y por supuesto que para mí es más, el vínculo que tengo con Saná y con Brahim es más natural que el que puedo construir con el señor Alshebli. Uh-huh. Con Saná y con Ibrahim, por supuesto que fuera de cámara, porque además, hago un paréntesis, pero en esta película yo entré en conflicto con mi propio oficio y me costó mucho filmar todo eso de cerca. Entonces yo pasé más tiempo con ellos del que
del que filmé. Trato de hacerlo hace años, porque cada vez quiero filmar menos. Pero en esta película en particular había un tema de que no podía, ¿no? No podía, cuando sentía que había obtenido lo que necesitaba, que en muchas ocasiones estaba ocurriendo en árabe, y yo no tenía traductor, así que tuve que trabajar fuertemente la intuición, pero las cosas ocurren de una manera, ¿no? Un diálogo empieza, se pone álgido, la temática era esa temática de la disconformidad y el querer volver a Siria y cómo estaban las cosas allá. Entonces yo podía intuir todo eso sin entender perfectamente lo que estaba ocurriendo a nivel lingüístico. Pero bueno, esto para decir también esta parte de cómo me encontré en ese lugar donde las situaciones ocurrían delante de mí y de mi cámara que estaba grabando, en lugares específicos que en general eran adentro de los hogares. Y sí, les escuché mucho, porque en la propia película yo no veía cómo, no es el tipo de cine que hago, no es lo que me interesa hacer, esto de la confrontación, ¿no? De estar filmando y que ellos estén quejándose o reivindicando algo y que yo pueda estar ahí con mi cámara para Confrontar o chocar. provocarlos, para confrontar o algo así. No es lo que me interesa, ni como cineasta ni como persona, porque entiendo que somos muchas cosas juntas y que tenemos derecho a equivocarnos, a estar confundidos, y lo que trato de hacer siempre es poder aproximarme todo lo que puedo de mis protagonistas para que todas esas capas estén allí, ¿no? Y que uno como espectador, cuando hace todo el proceso, no tenés, la película no resuelve el conflicto, no plantea, no esconde lo que ocurre, muestra ese conflicto, y tiene muchas contradicciones, ¿no? En el propio devenir de los hechos, creo. Sí, sí, que eso es algo de lo que la película da cuenta muy bien, como de contradicciones, transformaciones, cosas que cambian, cosas que se mueven todo el tiempo. Como que realmente es una película que en sí misma migra de muchos estados hacia otros estados. Y me interesaba mucho esto que decías de que cada vez querés filmar menos, que me imagino que obviamente en este caso tiene que ver con que es una situación súper dolorosa y que vos tenés una relación con ellos muy cercana, pero digo, también me imagino que tiene que ver con que sentís que filmar menos te da algo, porque digo, la película tiene momentos súper precisos, aunque yo no sé cuánto filmaste, digo, si filmaste 3 horas o 50, pero digo, hay cosas súper precisas como la conversación que ellos tienen con su amigo que los visita, que les dice un poco, bueno, Siria hoy está en un momento que no está para volver, sean conscientes. Y me interesaba, nada, que si querías desarrollar más esto del filmar menos, porque es como casi lo contrario de lo que te dice el profe de documental, digamos. Como prende la cámara y no la apagues nunca más. Sí, qué problema con los profes. No, ese momento que decís, yo sabía muchísimo que no podía perderme ese momento. Yo quise mucho llegar a la casa de Sana Ibrahim con Hussein y filmar esa escena. Lo que ocurrió, lo que hablaba antes, pero solo, lo que ocurrió es que yo filmé todo eso sin saber lo que estaba siendo verdaderamente claro. dicho. Que después cuando lo descubrí, que fue algunos años después, cuando nos sentamos y ordenamos la materia y la empezamos a traducir, todas las escenas que no estaban traducidas, fue una alegría inmensa, porque obviamente la palabra ayuda a que las cosas sean dichas, ¿no? Y es tan importante.
y todas las cosas que se dicen allí son muy importantes. Eh, sí, es una de las escenas que te digo, filmar menos, cada vez intento, es un ejercicio, eh, lo he practicado con mis 2 últimas películas y, y me gusta, me hace bien. Eh, Siempre hay un riesgo en eso, ¿no? En ese filmar menos. Pero para vos filmar Porque menos también implica estar más, digamos, de alguna manera, ¿no? O por lo menos la sensación que me da por lo que contás. sí, sí, eso también, pero sobre todo tener como cada vez más afinado lo que es el punto de vista. Y después, con esto no estoy dando reglas de cómo se tienen que hacer las cosas. Yo soy una gran defensora de que cada uno tiene que hacer las cosas como mejor le salgan y como quiera. Porque todos somos seres diferentes y yo creo que la manera de aproximarse sobre todo en este cine, ¿no? Cuando filmamos lo real, es muy importante que tengamos que seamos honestos con nosotros mismos a la hora de filmar. Y en mi caso en particular, viste que yo filmo, que estuve sola durante todo el rodaje, ¿no? Claro. Con la cámara y el micrófono arriba de la cámara. Entonces, tengo que coordinar muchas cosas. Estoy acostumbrada, me encanta hacerlo así, pero no deja de ser un trabajo como denso, ¿no? En ese momento en el que yo me enfrento a una situación y tengo la cámara prendida, tengo que estar muy concentrada. Entonces lo que he tratado es de definir mejor qué es lo que quiero, más allá que después lo que está adelante se revela solo y puede cambiar el destino tu deseo puede transformarse y por suerte. Pero saber qué cosas son las que te interesan antes de ir a filmar, ¿viste? Eh, y cuando obtenés lo que te interesa, en el caso de esta película, dejaba la cámara y me ponía a tomar té y a comer aceitunas. Qué lindo, qué hermoso. Qué No, es que Este, es muy interesante cómo relatas esto porque, digamos, empezamos hablando mucho de la intuición, pero a la vez la intuición por sí sola no hace todo. Entonces, como cómo se da el juego de esas cosas en la película también me parece que es como muy interesante, porque a la vez la película es como una construcción muy, eh, digo, no es una película aleatoria y hay una construcción narrativa muy fina. Digo, están las oposiciones, sus sueños, sus ideas sobre una Siria que ya no existe, el amigo que viene y se las presenta como la ve, sí, llegando quizá de ahí o de otra parte, pero digo, como, eso me parece muy increíble, porque son dos cosas sí. difíciles de balancear, la intuición y esto que vos decís, bueno, lo que vos querés o tu punto de vista en el documental. Este, sí, mira que, porque hablaste de las horas, capaz que en total tenía 40 horas, lo que es poquísimo para una película Sí. como esta, que estuve en países y que además la filmé en el tiempo, porque son casi 4 años de rodaje. Claro, sí, es como si uno pensara en años, es como si filmaras 10 horas por año. Está bien que Claro, son exacto. unas cuentas un poco arbitrarias, pero a la vez, sí, es un poco cierto también. Pero digo, eso no le resta nada a la película, sino que justamente ahí hay una fuerza. Sí. Y después cuando llegamos al montaje, en esta película era bastante eh, sencillo en el sentido que hay una cronología, ¿no? Ujú. Excepto en algunos casos donde podés hacer un pequeño movimiento, pero era re difícil, en función de la narrativa, a favor de la narrativa, ¿no? Que pudiéramos hacer un pequeño movimiento para poner tal cosita antes que otra, que lo hubiese pasado cronológicamente de otra manera, era re difícil porque la pared estaba gris, después ya la habían pintado de blanco, había como toda Claro. una cosa que sucedía en el tiempo que no nos permitió hacer muchas artimañas.
en el montaje, pero digo, después a la hora del montaje es como ordenás esa materia cronológicamente y casi, no voy a decir que no fue complicado llegar a la forma definitiva, porque siempre era una materia muy delicada. La película dura 1 hora y 45 minutos, lo que es bastante. Siempre que hago una película no me preocupa por su tiempo final, no me preocupo por su tiempo final, yo entiendo que las películas tienen que durar el tiempo que duren, pero soy consciente que si te excedes, que ya una película de 1 hora y 45, y fue lo que ocurrió, en el mundo actual va a tener menos posibilidades en festivales internacionales que si dura 70. Por el exceso de producción, ¿no? Entonces, nada, eso, como ir encontrando un ritmo que yo creo que desde el inicio se comprende que el ritmo que plantea esta narrativa es un ritmo así como tranquilo, ¿no? Sobre todo porque empezamos con ese primer plano de ellos adelante, yo acomodo la cámara, ya está mi presencia muy, muy fuerte, y yo qué sé, como espectador, si es que estás en una sala de cine, porque también ocurre que ahora vemos las películas ahí mientras recibimos mensajes de WhatsApp, como acabo de recibir. Hacemos varias cosas paralelamente, pones pausa, vas, volvés, la terminás de ver al otro día. Pero si ocurre que tenés la suerte de estar en una sala de cine, a los 8 minutos ya te entraste, ¿no? en la propuesta. Y no es una propuesta para nada, no sé cómo lo sentiste, pero no es excesiva en el uso del tiempo ni nada. Simplemente hay una manera como las cosas van ocurriendo, que es una invitación, sí, a entrar a entrar en una historia, ¿no? En el mundo del otro. Claro, ocurre que en este caso en particular la historia es tan tremenda que no tenés cómo no ser afectado, ¿no? Por personas que tienen que dejar su tierra en las peores circunstancias, y además cómo eso dialoga con la historia de la humanidad, porque yo creo que esa película habla de la guerra de Siria y qué pasó puntualmente con estas personas que tuvieron que dejar su tierra para irse a cualquier país, ¿no? En este caso, yo estaba con Sané y con Brahim en Montevideo, en Uruguay, pero además no sé, creo que te conecta con lo que han sido los otros destierros de otras generaciones, bisabuelos, de diferentes partes del mundo, ¿no? Lo que significa tener que dejar atrás todo e irte con una valija a otra punta del mundo a empezar de nuevo. Y además que eso, lo que mencionabas tú, que ese país que en los años en los que ellos llevan aquí ha terminado de desaparecer, ¿no? Sí, también, digo, las películas sobre migraciones, y sobre todo las películas que tienen que ver con la guerra en Siria últimamente, hay muchas que hacen foco o en el conflicto en sí mismo en Siria, o en las dificultades de los migrantes para atravesar las fronteras. Pero lo que a mí me parece que es un poco fuera de lo común de tu película, y de las cuales no hay tantas, es como mostrar lo difícil que es para alguien que migra adaptarse a un lugar nuevo, sobrellevar la pena de haber tenido que abandonar su nación, su hogar, su cultura, su familia, sus afectos. Y a la vez es algo que un poco se construye a través del tiempo, digo, porque es como un dolor que solo el tiempo te permite mostrar y desenvolverlo. Y en este sentido que hablabas del montaje, porque hablamos mucho sobre los desafíos del rodaje y del comienzo del proceso, pero ¿cuál fue el desafío a la hora del montaje de esta película? Porque me imagino que habrás traducido todo o partes de lo que te interesaba, y cómo abordaste esa etapa. Sí, eso fue, la verdad, desde el punto de vista de producción, lo más complicado, encontrar la manera de
conocer todo lo que decía la materia, porque yo soy incapaz de saber qué cosa me interesa y qué cosa no me interesa si no sé lo que las personas están diciendo. Yo en algunas situaciones particulares trabajé con traductores, de hecho esa primera entrevista estoy con la traductora, pero inclusive cuando estaba con traductores, yo les pedía que no me hicieran la traducción simultánea. Algo que puede parecer un poco raro, porque es como que yo le estoy haciendo una pregunta a una persona que habla en árabe y no estuviera escuchando su respuesta, pero en algunos casos lo que yo necesitaba era que ellos se expresaran. Existía la comunicación afectiva. En algunos casos yo tenía la traducción, o sea, después que ellos hablaban me traducían, y si no, ellos terminaban de decir algo y yo lanzaba otra pregunta, para que no se rompiera algo con la dinámica, ¿no? Natural de las conversaciones. Y después, no, pero en ese caso me parecía muy importante tener el traductor por si también ellos querían decir algo que era importante que yo entendiera, ¿no? Es evidente. Y después, claro, en muchas ocasiones, estando yo con ellos, se hablaba árabe, sobre todo porque está el tema del WhatsApp, que está desde el inicio de la película, y que ellos tienen esa vida paralela, a diferencia de otras generaciones de migrantes, ¿no? Que construían su vida acá, todos los días se levantan, se atan los cordones de los zapatos, van al almacén, compran leche, hacen el café, lo que tenemos que seguir haciendo a pesar de lo terrible que pueda ser la vida y las circunstancias que tengamos que atravesar, pero a la vez tienen ese mundo paralelo conectado constantemente con aquello con lo que quedó allá. Entonces muchas veces yo estaba y ocurría como ocurre en la cocina cuando Sana habla con su madre. Entonces todo eso yo no sabía lo que decía, lo supe a la hora de empezar a trabajar en el montaje, porque además los recursos fueron medios escasos, con lo cual yo tuve que esperar el momento de poder hacer eso. Después yo conseguí una productora, la productora de esta película, que es Micaela Solé, que me ayudó a partir de determinado momento del rodaje a seguir hacia adelante y a poder terminarla también. Entonces nada, ahí hubo un trabajo serio de encontrar la manera de hacer la traducción sin que tuviera que subtitularse, porque no podíamos mandar a subtitular 20 horas de material, claro, o 30 horas de material. Entonces encontramos un método que era una persona que mientras miraba las escenas iba diciendo en un español, un amigo sirio que había viajado en ese avión pero que no era un refugiado de guerra, que nos hizo el trabajo de hacer una traducción simultánea con el programa de Premiere, y el bruto sobre las imágenes. Íbamos grabando una pista de sonido donde él iba hablando en un español más o menos, que estaba aprendiendo lo que iba. Entonces, imagínate lo que fue. El primer corte de montaje lo hicimos así, pero era imposible saber, claro, primero hicimos un primer corte como creo que duraba 4 horas, y con esas 4 horas, entonces sí se mandó a hacer el trabajo ya de traducción y subtitulado. Pero nada, tuvo esa complejidad que tiene trabajar en lenguas más desconocidas que las habituales. Muy y la linda sorpresa, porque aparecieron cosas preciosas ahí. Sí, me imagino como la visita. Por suerte tuve muchas alegrías. Claro. Sí. Y la charla con el señor, ¿viste cuando van a ver a ese señor palestino? Claro, con el palestino, eso también te iba a decir, como deben ser momentos en los que decís, justo lo que necesitaba acá.
Sí. Que me Y imaginaba, yo estaba sin traductor con el palestino, y es como te digo, tenés idea de lo que está ocurriendo. Yo sé que es un palestino, él llegó aquí hace 40 años, ellos lo van a ver, o sea, sabemos más o menos lo que está ocurriendo, ¿no? Les pasa el pasaporte, pero bueno, después cuando tenés la versión completa, sí, es como sí. generar ciertas condiciones y tener mucha confianza que las cosas van a Mm, aparecer, porque también es un sí, poco una eso. locura. Y, Sí. y digamos, a mí hay otra cosa que me llamó mucho la atención y me preguntaba si es algo que habías encontrado en el montaje o había sido más parte de tu vivencia, y es como mi sensación es que los hombres en la película siempre extrañan Siria, añoran Siria y les cuesta mucho adaptarse al Uruguay. En las mujeres, si bien pasa lo mismo y atraviesan un proceso parecido, hay algo que tiene que ver con quizás las libertades que pueden tener en Uruguay o esta posibilidad de ser más independientes, que bueno, nada, es como lo que dice Sana al final y de pronto se las ve hasta quizá, no diría más contentas, pero sí como, bueno, recibimos algo aquí. ¿Eso es algo que vos lo pensaste en el montaje o lo fuiste viendo más alrededor del proceso, a lo largo del proceso? Sí. No, eso era algo que me importaba mucho. De hecho, claro, mi mirada ya en esas primeras escenas están sobre Saná. Ujú. Eh, Cuando tal vez, por lo menos en una reunión así, y no solo cuando las mujeres musulmanas se encuentran entre ellas, eh, eh, tal vez como ocurre que sea de las primeras veces en que a Saná, delante de su esposo y de su cuñado y de todos los varones de la familia, una persona le pregunta a ella lo que piensa, ¿no? Como ocurre en la primera entrevista y después en su casa, Ujú. en el Valle de la Beca. Eh, Ella tiene una transformación enorme en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? ¿No? Cuando terminás la película y esa entrevista que decís, además ella termina diciendo lo que dice, que es tan inmenso, ¿no? Que cambió mucho y por qué para ella es importante que su hija crezca aquí. Eh, Cuando haces como el flashback y volvés al inicio y, ¿no? Y tratás de acordarte de esa persona que estaba como toda la túnica hasta el piso, Hasta una los túnica oídos, sí. oscura, completamente cubierta y muy en una situación así como muy, en una actitud muy sumisa, ¿no? Te das cuenta que para ellas es bastante una revelación y yo como mujer estaba bastante afín con hacer ese registro. No con la necesidad de que terminaran la película quitándose el velo, porque eso es algo que me es indiferente también. En el sentido que trato de ser respetuosa también con las tradiciones y las culturas, más allá de tener un juicio eh, respecto a determinadas cosas. Pero ciertamente ocurre, y eso ocurre con las hijas de Al-Shebli, claro, yo estaba más interesada en las hijas de Al-Shebli, en la transformación que pudieran tener sus hijas, que en la que pudiera tener él, porque él claramente es un señor que, que va a seguir llorando y cantándole a su tierra hasta el día que se muera, porque también es más fácil empezar una vida nueva a los 15 o a los 19 años que a los 50. 50, claro. Para un tipo que además ellos son una familia, eran beduinos, entonces vivían en clan, él era el jefe de su clan, ellos vivían su familia con todo el resto de las grandes familias de sus hermanos. Entonces, desde ningún punto de vista, los varones pueden sentirse como muy
agradecidos por los cambios que veían ocurrir muy rápidamente a su alrededor. Porque la vida que ellos conocían antes era la vida. Y si bien sabían, porque ellos tienen un contacto, saben lo que ocurre en Europa, Siria también es un país que no solamente son musulmanes, entonces hay un conocimiento de una realidad que es otra, ¿no? Pero otra cosa es vivirla. Entonces creo que el proceso que hicieron las mujeres fue hacia un lugar de luz, y el de los varones tal vez fue más complicado porque no fue tan sencillo, inclusive para Ibrahim, aceptar naturalmente todos esos cambios, porque no hay que olvidarse que el peso de la cultura musulmana es muy fuerte, y el peso de la familia, ¿no? Y que además ellos, a pesar de estar tan lejos, igual estaban siendo controlados Sí, sí, por WhatsApp. Sí, siguen estando bajo la órbita de alguna manera de su cultura, de una manera un poco distante, pero están ahí. Sí, entonces imagínate los varones ahí, tipo, enterándose de que una niña se quitó el velo, entonces, ¿no? Para que te hagas una idea, como el peso que le pueden decir todos los hermanos del señor Al-Shebli, cómo puede ser, y cómo puede ser esto, y cómo puede ser lo otro. Sí, que de hecho, por ejemplo, yo cuando estaba viendo la película me acuerdo que una de las hijas de Al-Shebli, cuando Sí. vuelven, no lleva velo, y yo creo que debe ser la primera mujer que ves que no lleva velo, y para mí fue como, ¡opa! No lo lleva, no lo tiene más. Sí. Como que hay algo de Sí. esas transformaciones que también la película sutilmente, digo, porque no la subraya, pero están ahí, digo, son muy patentes. Y Sí. lo que decís de Ibrahim, también hay algo que es muy bonito de la última escena, y es que es como que un poco juegan con eso, pero a la vez él lo acepta. Como juega con, no sé, pero se divierte. Como que Sí. ahí aparece un poco de, es como una luz en eso que vos decís que le pasa. Sí, esa última escena con ellos wow, qué momento más precioso. Porque todo lo que ocurre, ¿no? En ese único plano. Eh, claro, entonces él llega de trabajar, ella le dice que está hablando con su hermano, con su cuñado, con el hermano Ibrahim, y que le están diciendo que wow, que tiene el pelo de oro, Claro. y qué sé yo, porque se le ve el pelo, y él la mira y le dice, sí, pero en realidad se te ve el pelo acá atrás. Y ella Claro, le como dice, sí, tipo como, no me importa, y él sí, ese es un se gran lo cambio en la acomoda el película, velo. claro. Como hay algo ahí que es como... Y Mariana, para empezar a cerrar un poco, me Sí. preguntaba cómo, porque la película hace poco se estrenó en Uruguay, se mostró en Uruguay, y me preguntaba cómo había sido también la reacción en Uruguay de los uruguayos al ver esta película, porque en un punto, digo, no es para nada condescendiente con Uruguay en términos de, sí, también es autocrítica y es decir, bueno, pensemos qué somos, qué decimos sobre nosotros. Sí. Mirá, hay algo que a veces digo, y es que las malas noticias, las malas repercusiones no llegan a mis oídos, porque yo me entero de las cosas buenas que dicen, de las personas que les gusta mi película. Claro. Pero creo que en general, sí, la película gustó mucho, sí. eh, por, Ahí está, por cosas que escuché directamente, personas que escriben. Después la prensa tuvo todas los comentarios, las críticas de prensa fueron muy favorables. Creo que si bien es una película crítica, como decís, también es amorosa, es como una crítica, es la autocrítica, ¿no? Es una mirada eh, que debería hacernos bien. Y por otro lado,
claro, la información que recibieron los uruguayos en ese periodo, que la prensa estuvo muy encima del asunto, pero de manera muy superficial, y pasando la información de una manera ahí como un poco confusa, las familias sirias se vieron muy perjudicadas por esto, ¿no? Porque hubo como una mala interpretación, porque claro, nadie quiere que le vengan a criticar su casa, ¿no? Vos invitas a alguien a venir a tu casa y le decís que es preciosa y que van a comer todos los días pescado, y cuando llegan comen arroz con atún del que ya viene desmenuzado. Es pecado. Sí. Y el patio es un pozo de aire y no sé qué, y bien o mal es tu vida. Entonces los uruguayos se sintieron bastante afectados porque, viste que nosotros somos muy de que el paisito lo queremos mucho y tenemos todos esos kilómetros de mar y de campo que hace que eso nos permita una calidad de vida que es muy bonita, pero las dificultades económicas no son menores. Las sufrimos. Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir de una manera, ¿no? Y de hecho, claro, el tema de, por ejemplo, la pobreza, ver las personas durmiendo en la calle, toda una realidad a la que nos enfrentamos nosotros como rioplatenses también, y que estamos un poco como entregados, ¿no? Parece que eso ya no nos afecta. Y la verdad es que ellos, que sí venían de un campo de refugiados, los países árabes son países muy, muy ricos, porque ya sabemos que tienen este líquido por los cuales se producen las guerras. Y, y si bien conocen los conflictos bélicos y pueden ir al almacén y al salir ser explotados por un coche bomba sin tener nada que ver con nada, esa pobreza que nosotros conocemos y con la cual convivimos todos los días, no la conocen, no la conocían. Entonces para ellos fue un verdadero shock. No estaban haciendo el circo porque estuvieran queriendo manipular y sí se estaban haciendo preguntas cómo hacían con un sueldo de 15.000 pesos pagar un alquiler de 22, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí entonces creo que la película, para quienes la vieron, colabora en ese sentido, ¿no? Que vos puedas, sí, ver una persona, tener el privilegio de ver una persona cualquiera de cerca y a través del tiempo, me parece que es algo muy precioso, y en este caso ellos, que siempre que son mostrados, viste, es un plano general con personas que tienen bolsos en alguna frontera del mundo, ¿no? Y ellos ahí, me parece que en la película ocurre como van creciendo, ¿no? Vos lo ves a Ibrahim en esa primera entrevista, que además estaba herido, ¿te acordás? Porque se había lastimado la pierna, y es la primera pregunta que yo le hago. Si yo le digo, ¿qué te pasó en la pierna? Y a medida que la película avanza, ellos crecen de una manera maravillosa, pero crecen porque los estamos mirando, ¿no? Qué hermoso eso. Son hermosos. Bueno, la verdad Así que lo último que dijiste me parece un cierre muy propicio para esta charla. Muchísimas gracias por la conversación, que enriquece mucho. Muchísimas gracias a Ana, a Ceci, a los centros culturales e instituciones que permitieron este encuentro. Sí. Y a todas las personas que hacen posible estos encuentros, aunque ahora sean virtuales. Yo te agradezco a ti también por tu tiempo tan cálido. Muchísimas gracias. Y ojalá pronto nos veamos con otra peli. Ojalá, que quiero ir a Córdoba a escucharlos hablar, me muero del amor. Sos siempre bienvenida. Muchas gracias. Gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias Mariana y Ezequiel por participar del ciclo. Para quienes aún no la vieron, El Gran Viaje al País Pequeño estará disponible en la web del Centro Cultural hasta la medianoche. Hasta el 7 de diciembre podrán ver películas de 7 países y escuchar a referentes de la comunidad cinematográfica de este lado del mundo.